¿Se escucha bien? Vale. Bien, sí, ese material se lo debe suministrar la Corporación Internacional Líderes. Voy a preguntar si se van a conectar hoy para que puedan darle la información que ustedes consideren necesaria. Vale, regálenme un segundo. Vale. Bien, vamos a iniciar. Pero antes quiero acudir, obviamente, a su comprensión. Hoy, de hecho, di la clase ahora de docencia con algo de malestar. Eh, entonces, quiero pedirle el favor si me permiten estar con la cámara apagada en el día de hoy. Y voy a intentar que sea un ejercicio práctico lo más que podamos para, de alguna manera, poder desarrollar la clase hasta donde más pueda, sin afectar, obviamente, lo que eh, podamos ir trabajando. ¿Ok? Entonces, me confirman con un sí si de pronto comprenden y vamos a hacer que la clase sea lo más efectiva y sea lo más impactante posible en términos de sus expectativas, ¿ok? Muchas gracias por su comprensión, por su atención, ¿vale? Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Vamos a iniciar. Pues ayer estuvimos explicando varias cositas que hoy vamos a retomar, donde y vuelvo y repito, esto es del profe Eber Coronado, he intentado construir un patrón para la construcción de las preguntas. Lo hice principalmente cuando quería comunicarme con la inteligencia artificial. Y esto pues me ayudó a, más allá de la inteligencia artificial, también poder construir objetivos de manera eficiente y enseñarles a mis estudiantes a construir objetivos de manera eficiente. Hasta el momento hemos tenido mucho éxito en la implementación. De hecho, cuando los semilleros de investigación se presentan en eventos o cuando personas a las que le asesoro de manera institucional o particular sus tesis de doctorado, han manifestado precisamente que han tenido muy pocas correcciones y las correcciones tienden a ser alejadas de la matriz integradora del proceso investigativo porque creo, de mi parecer, estos elementos ayudan a que la pregunta de la investigación y el objetivo sea lo que sea, es decir, sean el ADN del proceso investigativo. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en materia, vamos a entrar completamente en materia. ¿Qué necesito yo para hacer la matriz integradora del proceso investigativo? Vamos a recordar. Uno, crear una pregunta que tenga los componentes de composición de pregunta, categoría 1, categoría 2, máximo categoría 3, tener un contexto y una evidencia del enfoque. Por su parte, la pregunta debe tener un qué o debe responder a un qué, a un cómo, a un a quiénes, a un qué, a un cómo, a un para qué y a un a quiénes. ¿Sí? Debo presentar el enfoque, el paradigma y el método de investigación que voy a desarrollar. Debo presentar las fases, la pregunta orientadora asociada a la fase, el objetivo específico, la actividad científica, la técnica y el instrumento. ¿Ok? Vamos por el momento a hacerlo hasta las preguntas específicas y el objetivo específico. Vamos a pedirle que no haga todo, pero lo más probable es que más adelante tengamos que hacer correcciones sobre la actividad científica, porque hasta el momento lo que le hemos dado alimenta en gran medida estos elementos, ¿sí? Para esto no le hemos dado mucha información, por lo cual quizás, sobre todo para la actividad científica, yo creo que las técnicas y los instrumentos tal vez no los pueda realizar, qué pena. Así que vamos enseguida. Voy aquí a entrar a ChatGPT
que es la inteligencia artificial con la que vengo trabajando. Ustedes pueden estar trabajando con GPT o con cualquiera de las otras que hemos venido trabajando. Voy a entrar en este momento a mi chat de investigación fenomenológica. Lo último que desarrollamos precisamente fue avanzar en el problema, y pues bien, esto nos ha permitido pues ir teniendo información importante para que la inteligencia artificial pueda trabajar sobre ella. ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Sí? Las fases que ella misma nos ha creado. ¿Por qué las voy a guardar? Porque quizás eh, de pronto en todas las conversaciones que hemos tenido, ella me ha respondido varias fases, por lo cual voy aquí a poner toda la información que necesito. Él la va a tener en cuenta. De hecho, si quiere hacemos la prueba. Pero yo para garantizar que lo haga bien, yo haría esto. Y más porque no me quita mucho tiempo tampoco. Pero si quieres, vamos a hacerlo sin cargar el archivo para que se den cuenta que sí él tiene en cuenta lo que hemos dicho. A esto le llamábamos, considerando la postura, dice, hay una matriz, viene siendo la matriz de las fases del proceso investigativo. Matriz de las fases. Entonces le voy a decirle, ok, considerando el enfoque, el paradigma y el tipo de investigación, ¿sí? Considerando las categorías, considerando las categorías eh, preliminares, pero antes de eso necesito, recordemos que él nos creó, porque aquí sí necesito darle algo, él nos creó una matriz preliminar del problema, ¿se acuerdan? Que era esta, de categorías preliminares del problema, donde nos presenta una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces le voy a pedirle el favor, ¿sí? Que me integre. Lo primero que le voy a pedirle es, eh, considerando, no, eh, sí, considerando la matriz, ¿sí? De las categorías, de las categorías problemáticas, ¿sí? Construye una sola matriz, una sola categoría, una, 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 una categoría, a ver si considerando la matriz de las categorías problemáticas, construye, ¿sí? Construye dos categorías principales, principales, principales del estudio, en la cual se integren de forma eficiente, eficiente los sistemas de creencia, ¿sí? y, y el servicio humanizante de la salud. Ubica, ubica, le voy a decirle, ubica eficiente los sistemas de creencias y el servicio humanizante de la salud. Voy a decirle, utiliza, unos, eh, que las categorías integradas sea creativa y responda a la postura epistemológica y metodológica. Epistemológica y metodológica. ¿Sí? Eh, debe haber, pues, las
categorías, categorías serán las categorías problemáticas que la integran. ¿Ok? Pero le voy a decir, la matriz debe tener las categorías, categorías principales, las categorías, las subcategorías y las dimensiones, dimensiones de las subcategorías. ¿Ok? Vamos a ejecutar este prompt como está. Es importante porque para crear el objetivo tengo que tener unas categorías principales. No puedo tener 6 categorías ni en la pregunta ni en el objetivo. Así que vamos a delimitarla a 2 categorías. Entonces, la categoría principal, creencias profesionales y deshumaниzación del servicio médico. Y la segunda categoría es sobrecarga laboral y la humanización del cuidado en el sector de la salud. No me gustó mucho esta. Creencias profesionales y deshumanización en el servicio de creencias. Pues particularmente no me gustó cómo me las distribuyó, porque por una parte pone creencias y profesionalismo y deshumanización del servicio de médico, y abajo me vuelve y me menciona deshumanización, ¿sí? Entonces me parece que no sería. Voy a corregirlo. Voy a decirle, no me gustó con toda confianza. Le voy a decirle, me gustaría, me gustaría, me gustaría que una categoría, una categoría integre las creencias, ¿sí? Las creencias, las creencias, la comunicación y la sobrecarga. Mientras que la otra se centre en la deshumanización del servicio de la salud, ¿sí? Y, y el bienestar, ¿sí? Del médico paciente. Porque también hablamos de, o sea, no es que aquí el villano no es el médico. El médico es un actor que está involucrado en un ecosistema. Vamos a ver. Aquí le estoy pidiéndole que me corrija porque de verdad que no me gustó cómo me hizo las. Entonces vamos para categoría 1, creencias profesionales, comunicación y sobrecarga laboral. Ahora, esta voy a pedirle que me haga, que me intente crear un nombre que sea más corto, porque ese nombre está muy largo, ¿ya? De sumación de servicio médico y bienestar. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Ok? Mejor. Pero requiero que seas creativa y me des un nombre y renombres las categorías principales, de manera más, eh, más breve, más, más breve, ¿sí? Ubica un término que pueda cubrir varios de los elementos. Para ver. Tensiones del saber y el hacer médico. Interesante. Tensiones del saber y el hacer médico, ¿sí? Humanización y bienestar en la salud. ¿Sabes qué me gusta? Como fenómeno investigativo cualitativo, las tensiones del saber y el saber. O sea, yo estoy investigando, a mí me gusta hacer estos monólogos. Entonces yo comienzo a hablar conmigo mismo, ¿cierto? O sea, tensiones del saber y el hacer médico.
que encierra el sistema de creencias, las deficiencias de la comunicación del médico, la sobrecarga. Me gusta. Humanización y bienestar de la salud. Pues me gusta. Ya tengo dos categorías que son de pronto integradoras de una subcategoría que van a ser objeto del estudio durante la investigación. ¿Sí? Y aquí nos estamos adelantando a las categorías de análisis que más adelante vamos a formalizar en nuestro estudio. Mire que comenzamos a tejer estas categorías desde mucho antes de llegar a ese punto. Vamos a darle visto bueno. De ahora en adelante, ok, de ahora en adelante, para el estudio, estas serán las categorías principales. Principales, ¿sí? Ya. Entonces aquí, para que él tenga claro que esas son, de ahora en adelante esas serán las categorías principales. Miren que aquí dice memoria actualizada. Él ahí está, mire. Mira aquí dice memoria actualizada. El usuario ha definido las siguientes categorías. ¿Sí? Y aquí puedo ver todas las memorias. Miren lo bonito que es esto. Yo aquí le puedo decir memoria actualizada, le digo administrar memoria y puedo ver qué cosa él está almacenando que yo no quiero, porque fue un error, cambié de planteamiento y le quito en la memoria, le quito a la memoria de la inteligencia artificial aquellas cosas que a mí no me gustan. Interesante, ¿no? Genial. ¿Les parece? Ok. Entonces vamos a ver. Permítanme, por favor, permítanme saber si hasta aquí este servidor se ha hecho entender. ¿Ok? Vale. Aquí me preguntan, Virtu, sobre el borrador de memoria. Primero que me estás preguntando cómo funciona o para qué sirve. Vamos a explicar eso. Entonces, aquí me habilitó cuando yo le dije, ok, de ahora en adelante él va a actualizar su memoria. Así que yo voy a decirle memoria actualizada y aquí me dice administrador de memoria. Y aquí voy a buscar, por ejemplo, el usuario ha definido las siguientes categorías principales. El usuario está presentando una propuesta de formación para la Universidad de Bolívar. El usuario está planificando un diplomado de inteligencia artificial y docencia cuyo nombre es docencia, pero este es otro chat. Aquí hay de diferentes chats, ¿sí? Que él está como actualizando. Aquí tengo que tener también hay cosas que de pronto fueron cosas de un momento, pero no quiero que él tenga en su memoria permanentemente. Ahí vamos como gestionando esto. Vale, vamos a continuar porque necesito que el día de hoy sea lo más eficiente posible. Considerando que ya tengo las categorías principales, voy a hacer el prompt para construcción, ¿sí? Voy a decirle, considerando el enfoque, el paradigma y el tipo de investigación, considerando las categorías principales de la investigación, construye una matriz integradora del proceso investigativo. De hecho, voy a hacerle un Word para que me quede bien estructurado. Fíjame acá. ¿Ok? Considerando el enfoque y el paradigma de tipo de investigación, considerando las categorías principales de investigación y considerando, construye una matriz integradora del proceso investigativo, ¿sí? La cual debe tener, debe tener, ¿sí? La pregunta, la pregunta general del problema. Voy a decirle que me construya varias matrices. Construye dos matrices, dos matrices, ¿sí? Del proceso
investigativo. Investigativo. Las cuales, la primera matriz debe tener la pregunta general del proyecto, ¿sí? La pregunta general del proyecto, ¿sí? Aquí le digo, la pregunta debe ser, debe contener, debe tener una composición de pregunta iniciando, iniciando con un componente, por ejemplo, vamos a poner aquí, ¿cómo? ¿Sí? La voy a tener una composición, por ejemplo, ¿cómo? Sí. Continúo diciéndole, ¿sí? Seguidamente debe manifestarse, ¿parece? Sí, una relación entre las categorías principales que den relación que debe, ahora, ¿cómo? Relación que debe dar debe dar evidencia del diseño, del enfoque y método, y método. En este caso es fenomenológico. ¿Sí? Ok. Finalmente, indicar el contexto. El contexto. Lo segundo es el objetivo general. ¿Sí? Este debe salir de la pregunta general. ¿Sí? Debe iniciar con un verbo en infinitivo, un verbo en infinitivo, un infinitivo, ¿sí? Usar un verbo cualitativo acorde con el diseño fenomenológico interpretativo. ¿Sí? ¿Vale? Este verbo debe ser de clase superior. Superior, ¿sí? Vamos aquí. Siguiente. El objetivo, ¿vale? El objetivo de manera implícita, no explícita, valga la redundancia, debe dar cuenta del qué, el cómo, el para qué y el a quiénes. Vamos a ver, ¿ok? Vamos así con nuestro prompt. La segunda matriz debe tener, uno, las fases de la investigación fenomenológica definidas anteriormente.
Lo segundo, tiene que tener la pregunta específicas, las cuales deben ser coherentes con las fases, ¿sí? Con las fases. ¿Sí? Debe tener los objetivos específicos surgen de las preguntas específicas, específicas. Vamos a poner la actividad tenemos por esta parte, cuarto, vamos a tener aquí las actividades científicas, ¿sí? Que deben hacer operativo el objetivo específico, ¿sí? Cinco, vienen siendo las técnicas de recolección de datos, de recolección de datos. Ahora, porque los instrumentos es la manera en la que también se operatiza la técnica. Ya vamos a ponerla acá. Perfecto. Tengo este prompt con los elementos que creo que requiere la lógica para que la inteligencia artificial me ayude a construir mi matriz integradora de proceso científico. Aquí estoy ejecutando. Así que cuando usted les diga, no, que la inteligencia artificial es para gente que no quiere trabajar, ya creo que usted con este diploma se está dando cuenta que no. Nosotros simplemente estamos trabajando de una manera diferente, pero necesito tener conocimiento, necesito estudiar, necesito tener una apropiación. ¿Ya? Ok. Veamos aquí. Usted me dice, pregunta general y objetivo general. Pregunta general. ¿Cómo las tensiones del saber y el hacer médico afectan la humanización y el bienestar en el servicio de la salud en la clínica IMAT desde la perspectiva fenomenológica? No está mal. No es común que uno meta el método en la pregunta, pero tampoco es algo que definitivamente debamos satanizar, ¿sí? Si de pronto están en un contexto donde no les gusta que el método esté explícito, sino que esté implícito, pues busca la manera de pedirle a la inteligencia artificial o usted de manera manual modifique la pregunta, pues ya tiene una base, ¿sí? ¿Cómo las tensiones del saber, ¿sí? ¿Cómo las tensiones del saber y el hacer médico afectan la humanización y el bienestar del servicio de la salud en la clínica y más desde la perspectiva fenomenológica? Objetivo: interpretar las experiencias vividas por los médicos y pacientes en torno a las tensiones del saber y el hacer médico, ¿sí? Para comprender cómo éstas influyen en la humanización del servicio y el bienestar de la salud del contexto de la clínica IMA. Bien, aquí surge algo. A algunas personas no les gusta que existan dos verbos en el objetivo general, ¿sí? Sin embargo, estos dos verbos no son equidistantes. Si asumimos una taxonomía, ¿sí? En términos de comprender, está también interpretar, así que están como, o sea, son como sinónimos, ¿ya? Por lo cual a mí particularmente no me haría mucho ruido. Pero si ustedes sienten, pues buscamos la manera de al menos descomponerlo en el infinitivo. Por ejemplo, interpretar las experiencias vividas por los médicos y pacientes en torno a las tensiones del saber y el hacer médico, ¿sí? Para la comprensión, ¿sí? De los procesos de humanización o para la comprensión de la humanización del servicio y bienestar de la salud. Podría ser de esas modificaciones que nosotros podemos desarrollar, ¿sí? Yo particularmente me lo llevaría a Word y automáticamente yo haría las modificaciones para no entrar en esos detalles con la inteligencia artificial. Y después le montaría esto y le digo, mira, corregí lo que tú hiciste y quiero que tengas en cuenta que de ahora en adelante estos son los objetivos. Es importante hacer esa actualización de la memoria de la inteligencia artificial. Veamos la matriz 2. Fase de proceso investigativo. Fase 1. Exploración y comprensión inicial. ¿Sí?
Pregunta, ¿cómo perciben los médicos y pacientes de la clínica IMAL las tensiones en saber y hacer médico y su impacto en el trato humanizante? Excelente pregunta, ¿sí? Que va hacia la exploración de la comprensión inicial. Objetivo, yo quitaría identificar, yo pondría elucidar. Un objetivo un poquito más cuál. Pero bien, identificar las percepciones iniciales de médico y paciente sobre las tensiones sobre el saber y el hacer del médico, ¿sí? Entonces vamos, revisión de la literatura, aquí actividades científicas, revisión de literatura, entrevistas exploratorias con médicos y pacientes, análisis documental de políticas institucionales, técnicas, entrevistas, semitutorial, análisis documental. Hay un buen acercamiento. Paso 2, inmersión en la experiencia vivencia. ¿De qué manera se experimentan en la práctica la atención del saber hacer del médico en la atención diaria dentro de la clínica IMAP? Describe las experiencias vividas por los médicos y pacientes relacionados por las tensiones sobre el saber. Perfecto, me parece que está bien. Fase 3, reducción y análisis interpretativo. ¿Qué significados atribuyen los médicos y pacientes a las tensiones y cómo estas influyen en la calidad humanizante? Está poderoso esa pregunta. Dice, interpretar los significados que médicos y pacientes otorgan a la atención en el saber y el hacer de los médicos. Ahí hay una coherencia innata. Tenemos como verbo identificar, describir, interpretar. Pero aquí tengo un problema. Tengo un problema grandísimo aquí y es que no puede haber un verbo específico que esté en el mismo nivel, ¿sí? Por ejemplo, que tengo interpretar, no puede haber estos verbos. Ahora, yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que haga las modificaciones. Sí. Y ahora podríamos hacer un prompt donde yo le haga las correcciones. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decirle, vamos a ir haciéndolo. Vamos a ver si aquí tengo. Vamos a hacerlo aquí. Voy a decirle, revisando tu respuesta anterior, debo hacerte varias observaciones, considerando que en términos generales estuvo muy buena la respuesta. Observaciones. Primero, vamos a decirle, eh, me gustaría que eh, el, eh, la evidencia del enfoque del método, la pregunta, no sea explícita, sino implícita. Es decir, que las palabras y las relaciones, las palabras, relaciones y tono den cuenta de una investigación interpretativa y fenomenológica, sin decir literalmente que es desde una perspectiva, esa perspectiva. ¿Vale? Esa sería como la primera que haríamos. ¿Sí? Vamos a corregir la segunda. Segundo es que vamos a irle literalmente corrigiendo que lo utiliza aquí. ¿Sí? Dice, considerando el verbo, el objetivo general, ¿sí? Ubica un verbo de clase mayor a, por ejemplo, sería, por ejemplo, ubica un verbo, puedo decirle aquí, voy a decirlo literalmente, cambia interpretar por reconocer.
por reconocer. Para reconocer hay que interpretar. ¿Sí? Cambia interpretar por reconocer. Cambia el verbo interpretar por reconocer. ¿Sí? Eh, Pues si considerando el objetivo general, modifícalo por, vamos a hacerlo manualmente. No quiero enredarme ni enredarla a ella. Le voy a aquí reconocer las experiencias vividas por los médicos y pacientes en torno a las tensiones del saber y el hacer médico, ¿sí? Para la comprensión, para la comprensión de la humanización del servicio y el bienestar de la salud en el contexto de la clínica de Mata. ¿Vale? Al menos esa es como la observación que tengo. Veamos a ver, para, para el primer objetivo específico, cambia el verbo, cambia el verbo identificar por elucidar. ¿Sí? Vamos a ver qué otra observación tengo. ¿Cómo se puede abordar las tensiones? Proponer un marco teórico. O sea, sí debe haber surgido sí debe haber pero no un marco teórico, porque el marco teórico está implícito. ¿Sí? Proponer, se puede decir proponer una teoría emergente que permita abordar las tensiones o eh, proponer unas acciones literalmente, porque podemos de la investigación, pero aquí dice proponer un marco teórico que permita abordar las tensiones del saber y hacer médico en favor de la mejor organización. Proponer, ah, el último objetivo yo lo plantearía de una manera diferente, ¿sí? El último objetivo, digo, específico, debe ser una devolución sistemática, debe ser una devolución o una sistematización, una devolución sistemática, una devolución sistemática, ¿sí? Del conocimiento construido, construido del saber, de hacer, de hacer médico, hacia la humanización, hacia la humanización para el bienestar de todos los actores involucrados. Adapta esta sugerencia. Aquí literalmente hemos estado haciendo como una retroalimentación de esa respuesta que me dio la inteligencia artificial y ejecutamos para ver cómo nos va. Y ahora les voy a darle para que ustedes puedan hacer el prompt. ¿Sí? Dice aquí tiene la matriz, dice componente, pregunta general, cómo las tensiones que enfrentan los médicos y pacientes en el saber y hacer de la medicina influye en la calidad de las interacciones médicas en la clínica y más. Pues bien, este, este verbo yo lo cambiaría, o sea, este objetivo yo lo cambiaría. Yo creo que aquí definitivamente no me gustó cómo quedó el objetivo. La pregunta no está mal, pero me gustaría más evidencia, ¿cierto? O sea, ¿qué no me gusta? La palabra influir, ¿sí? O sea, yo podría, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo las tensiones que enfrentan médico y paciente en el saber y el hacer de la atención médica
¿Cómo, cómo se manifiesta? Yo lo diría así, ¿cómo se manifiestan las tensiones? Yo esto lo cambiaría así. Vamos a cambiarlo acá. Vamos a hacerlo acá, por ejemplo. Me gustaría, dice, voy a cambiar. Modifica, modifica el objetivo, la pregunta general, la pregunta general por esta. ¿Ok? Vamos a poner aquí, ¿cómo se manifiestan? ¿Sí? Y reconocen las tensiones que enfrentan médico y paciente en el saber y el hacer de la atención médica y su relación, y su relación, y su relación, vamos para ver, y su relación con la humanización. ¿Qué queda? ¿Cómo se manifiesta? Y reconocen las tensiones que enfrentan los médicos y pacientes en el saber y el hacer de la atención. No, enfrentan médico y paciente en el saber y el hacer de la atención médica y su relación con la humanización de servicio y el bienestar en la salud en el contexto de la clínica IMAN. Yo creo que ya por ahí iríamos un poquito mejor, o al menos me gusta más. Así que para no crear un nuevo prompt diferente que me genere más elementos, lo que hago es irme a la retroalimentación que le hice, que fue este prompt, y le digo editar. Y en esa edición, ¿dónde está? Se me fue. En esa edición, vamos a ver, vamos a pegar la otra, que tiene el comentario, ¿sí? Le digo enviar. ¿Eso qué hace? Él me anule, que me anule la respuesta que me había dado y me dé una nueva respuesta. ¿Sí? Aquí la tengo. Entonces ahora sí queda. ¿Cómo se manifiestan y reconocen me gusta más la pregunta? ¿Cómo se manifiesta y reconocen las tensiones que enfrentan médico y paciente en el saber y el hacer de la atención médica y su relación con la humanización del servicio y bienestar en la salud en el contexto de la clínica y más? Objetivo general, reconocer las experiencias vividas por los médicos y pacientes en torno a las tensiones del saber y hacer médico para la comprensión de la humanización. Y acá, pues, tienen los objetivos de elucidar las percepciones, que fue una corrección que le hice, describir, interpretar, ya aquí interpretar no tiene problema, ¿sí? Y devolver, que es sistemáticamente, dice, esta sí hay que revisarla, devolver sistemáticamente el conocimiento construido sobre el saber y el hacer médico, contribuyendo a la humanización del servicio de salud para el bienestar médico-paciente. ¿Qué es la devolución sistemática? Para los que se están preguntando. Es una técnica cualitativa que se desarrolla en función de que el investigador debe devolver a la población el conocimiento construido al mismo tiempo que poder devolverle a la sociedad, es decir, en este caso, a la comunidad científica, el conocimiento desde una fundamentación teórica y rígida, con un rigor científico. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para las investigaciones cual. Así que me gustó un poco mejor esto frente a lo que anteriormente habíamos planteado. ¿Vale? Antes de entregarle el prompt para que ustedes lo puedan hacer, me dicen si se entendió y qué les parece el ejercicio que hicimos. Excelente, ¿cierto? Miren, hay personas que duran meses haciendo una matriz integradora porque están confundidos, no saben la coherencia, no saben la estructuración y todo esto comienza obviamente a afectar. Sí, comienza a afectar. Dice, profe, ¿podría ampliar los verbos de orden superior? Ok.
Vale. Ahora le respondo la pregunta de los verbos en en el orden superior, por ejemplo. Bien, entonces vamos a ofrecerle los prompts para que ustedes puedan, y yo más o menos ahí voy descansando un poquito, ¿vale? Perfecto. Vale, perfecto. Ya me dicen cómo vamos. El segundo prompt que hice, que fue el de la retroalimentación, eh, pero este segundo prompt es un prompt muy de contexto, es decir, dependiendo de lo que la inteligencia artificial les diga, ¿ya? No recuerdo si ustedes copiaron el prompt de las categorías, que fue el primero que hicimos. Ok. El de la categoría faltó una línea a la de TED. Se la voy a pasar. Voy a pasarles ese archivo, ese prompt, que fue importante. Vamos a ver qué fue este, qué fue este. Vaya, fueron como tres prompts que hice. El primer prompt fue este. Voy a ponerle las opciones para que ustedes vean el conversatorio que tuve con la inteligencia artificial. Y si quieren, pueden ahí como utilizarlos como consideren, ¿cierto? Cada una de estas es una respuesta completamente diferente. Eh, Se nota cuando escribo directamente en la inteligencia artificial y cuando escribo en Word. Voy escribiendo súper rápido y no voy considerando los errores ni tipográficos ni de tildes, que usualmente son los errores que me salen aquí. Esta fue una, pero la otra respuesta es como la respuesta de esta, ¿sí? Este siguiente prompt fue la respuesta de esta. Y vamos a ponerlo acá, pero ya esta sí tiene que venir literalmente acá, porque es una respuesta de esta. Y seguimos con esta que fue la última con la que ya me hizo las categorías que yo quería.
Me le pido que sea creativa. ¿Sí? Vale, aquí tengo. Esta era antes este fue un PRON antes de la matriz integradora. ¿De acuerdo? Tenemos unos 5 minuticos para terminar. Ok, bien, pues, ¿cómo vamos para continuar? Ya en este punto, alguien logró hacerlo, eh, les aparecieron las categorías que esperaban. ¿Cómo, cómo vamos? Me confirman, porfa, para proseguir. Cierra la puerta. Porfa. Bien, recuerden de que yo no puedo compartir los PROM, es uno de las limitaciones que tengo como profesor, ¿vale? No les puedo compartir de manera directa ningún material. Vamos a continuar, ¿ok? Asumo que están allí atentos trabajando. Bien, muchas gracias. Bien, me va de regular tirando a bien. Debo pulirme en cómo darle el detalle de tono y de cómo debe redactarla ahí. Vale, excelente. O requieren más tiempo. Lo que pasa es que yo particularmente quería más o menos trabajar más o menos hasta las 9:30, 9, 9:30, 9:40 por lo mucho. Entonces vamos a avanzar y ya les queda a ustedes para que ustedes puedan practicar, ¿ok?
Ok, muchas gracias por recordarme. Vamos a responder la pregunta de Leonel. ¿Qué es eso de verbos superiores? ¿Vale? Para nosotros hablar de verbos superiores, tenemos que hablar de taxonomías, que es otro tema, ¿sí? En docencia, voy a coger aquí una plantilla de docencia universitaria, que es otra clase que tengo, ¿sí? Y en docencia universitaria, para los que vienen de docencia universitaria, bien, qué pena. Voy a coger una plantilla de docencia universitaria donde explico algo al respecto de esto. Cuando nosotros hablamos de taxonomías, estamos hablando de cómo clasificamos algo, cómo lo clasificamos de elementos inferiores a elementos superiores. Hay mucha taxonomía. Está la taxonomía de Tobón, la taxonomía de Marzano, la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Son. Cada uno de ellos propone una manera en cómo separamos los verbos. Y la gente, pues, le gusta mucho la taxonomía de Bloom. Bloom utiliza unos niveles, ¿sí? Que van de nivel de recordar, comprender, aplicar, analizar, criticar, evaluar y crear. Y esto también, pues, da origen a la creación de un conjunto de verbos. Sin pretender que estos sean todos los verbos de la taxonomía de Bloom, podemos más o menos identificar niveles. Por ejemplo, está un nivel básico, que es recordar, y está un nivel avanzado, que es crear. ¿Sí? Aquí tengo comprender, aplicar, analizar, evaluar. Estos niveles, estos niveles me permiten, por ejemplo, un nivel identificativo, que es recordar, define, repite, enumera, nombra, describe, identifica, relaciona, encuentra, ordena, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber muchos más verbos que puedan ser del carácter de identificación, ¿sí? Está un carácter que es el carácter de comprensión, traduce, explica, mapea, resumen, predice, interpreta, secuencia, reconoce. Está el de la aplicación, usa, demuestra, practica, opera, construye, plantea. Está el tema de análisis, diferencia, compara, practica, opera, contrasta, diagrama, audita, inventa, clasifica, caracteriza. Está el tema de la evaluación, ¿sí? Que sería concluye. Analizar también tiene reconocer. Se puede aplicar reconocer para analizar. Concluye, propone, formula, regla, valida. Aquí tengo verbos. Ahora, yo particularmente no estoy muy de acuerdo con las personas que forzan eh, la taxonomía de Bloom a la parte investigativa. Porque resulta que aquí tenemos que respetar el paradigma y el enfoque en el que estamos. Por ejemplo, y esto debo reconocer, me faltó hacerlo con ustedes, pero usualmente en otras tesis o en otros grupos, aquí tengo las fases. ¿Recuerdan las fases que tenemos? Vamos a coger estas fases y me las voy a llevar. Yo creo que me las había llevado, pero voy a llevándolas nuevamente. Creo que aquí tengo las fases. Estas son las fases de la investigación fenomenológica. Así que vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí a estilo de borde. Vamos a darla así. Vamos a guardar este archivito como fases, como fases. Le doy aquí a escritor y le digo fase. Entonces resulta que estas fases tienen un carácter jerárquico.
Este es nivel de exploración, nivel de inmersión o de descripción, nivel de análisis y el nivel de teorización. O sea, mire que aquí hay 4 niveles diferentes. Las fases van aumentando su complejidad y su profundización. Así que yo tengo que entender que de alguna manera el objetivo general tiene que responder a una clase superior y los objetivos específicos tienen que responder a una clase obviamente inferior. ¿Va? Y progresivamente ir aumentando. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos aquí a abrir otro chat para hacer el ejercicio que quiero hacer con ustedes. Vamos a abrir aquí ChatGPT. Voy a adjuntar mi, mi documento de fases y le voy a decir, considerando, voy a decir, eres experto en investigación cualitativa, cualitativa, interpretativa y fenomenológica. ¿Sí? Punto. Considerando el documento de las fases de investigación fenomenológica, ¿ok? Construye una matriz de taxonomías de verbos asociados al tipo de investigación fenomenológica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no fuercen la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom no se hizo para metodología de la investigación. Ah, que me sirve en algunos casos, sí, claro, pero no en todos los casos. Por ejemplo, por una investigación sociocrítica me serviría la taxonomía de Bloom, pero por una investigación interpretativa, cuando Bloom asume como niveles inferiores el nivel de comprensión y de interpretación, pues no es fácil forzar la taxonomía de Bloom. Así que ustedes pueden crear su propia taxonomía, una taxonomía que sea diseñada más para la actividad que están realizando. En este caso, una investigación fenomenológica. Construye una matriz de taxonomía de verbos asociada al tipo de investigación fenomenológica. ¿Ok? De esta manera, ¿sí? De esta manera, la matriz debe tener, la matriz debe tener, uno, eh, verbos generales y superiores, verbos cualitativos, verbos, voy a poner aquí, cualitativos, que hay verbos que no son cualitativos, como determinar, corroborar, evaluar, incidir, no son tan cualitativos. Verbos cualitativos generales y superiores que podrían utilizarse para el objetivo general de la investigación. ¿Sí? Y, y adicionalmente, y en otra matriz, presentar fases, ¿qué tal las fases? Ahí están. eh, definición de la fase, aunque ya la definición de la fase la tengo, definición de la fase, verbos cualitativos del orden de la fase. Evita repetir verbos en las fases. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ejecutar. Entonces aquí estamos construyendo una propia taxonomía. Sí, vamos a ver. Entonces, verbos generales. Explorar, comprender, describir, identificar, captar, interpretar. Verbos de orden superior, sintetizar, reflexionar, teorizar, profundizar, desentrañar, construir, explicar, proponer. Estos verbos me gustan más.
estos verbos de orden superior. O sea, son verbos de orden superior. Son grandes. ¿Sí? Estos que están acá, que por ejemplo, describir, identificar, captar, interpretar, son verbos que pueden ir en un nivel específico. Estos no, estos son grandes. Veamos aquí, fase uno, exploración. Entonces tengo como verbos asociados fases de explorar, comprender, recopilar, inmersión en la experiencia, describir, captar, percibir, reducción y análisis interpretativo, interpretar, analizar, desentrañar, síntesis y teorización, sintetizar, teorizar, reflexionar, proponer. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que si yo cojo un verbo de esto, el verbo del objetivo general tiene que ser mayor. No puedo tener un verbo que sea mayor que el objetivo. No puedo tener un verbo en el objetivo específico que en la lógica se represente mayor. O sea, yo no puedo poner un objetivo general, identificar. Y acá en los objetivos específicos tengo sintetizar o interpretar o teorizar, cuando estos verbos específicos tienden a tener mayor peso que el verbo que estoy utilizando en el objetivo general. Entonces es un tema de jerarquía de los verbos, ¿sí? No sé si con esto, mi estimado, mi estimado Leonel, pude ser claro para explicarle lo que estamos trabajando, ¿ok? Sí, me refiero a nivel de complejidad en términos de lo que abarca ese verbo. Completamente. Yo estoy de acuerdo contigo, Alais. Pero veo que mucha gente utiliza los verbos de Bloom, ¿sí? Para investigación de manera como si fueran creados para eso, pero no, son los más populares. La jerarquización de verbos propuestos por Bloom son muy populares. Pero lo ideal es que nosotros construyamos nuestra propia taxonomía propia para el método. Pero Fernando Oviedo aplica lo mismo de Bloom. ¿Sí? Aplica lo mismo de Bloom. Es decir, lo que hace la doctora Jacqueline Hurtado va a estar siempre ligado a ciertos tipos de métodos, a ciertos tipos de investigación, ¿ya? Así que si la investigación que estoy trabajando es coherente con lo propuesto por Jacqueline Hurtado, perfecto. Pero si ustedes están trabajando un tipo de investigación en los cuales de pronto no se sientan como obligados a forzar los verbos de una taxonomía que quizá está diseñada para un método o para un ejercicio particular. Pero obviamente Jacqueline Hurtado es un buen referente. Vale, no. Carlos, la inteligencia artificial me propone una jerarquización. El que me lo proponga no significa que esté excelentemente bien. Por ejemplo, yo le pondría más elementos. Por ejemplo, voy a corregir esto. Voy a corregir esto. ¿Sí? Vamos a corregir, considerando el documento de fácil investigación, construye la matriz de taxonomía de verbos asociada al tipo de investigación. La matriz debe tener verbos cualitativos superiores, de orden superior, de orden superior. Voy a poner aquí 10 verbos que podemos utilizar por objetivo. Y en la otra matriz presentar fases, definición de fases, verbos cualitativos de orden según la fase, según la fase. ¿Sí? Voy a poner aquí 10 verbos por fase para tener bastante. ¿Sí? Voy a decir que ten cuidado, eh, eh, procura que los verbos sean cualitativos. Y le digo enviar. Verbos de orden superior, explorar, comprender, interpretar,
reflexionar, profundizar, analizar, describir, sintetizar y conceptualizar. Vamos a ver. Entonces, ahora aquí voy a hacer el énfasis. Voy a decir, eh, 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 advertencia, que los verbos superiores superiores, no estén, no estén en los sujetivos específicos. Bueno, evita repetir verbos. ¿Sí? Vamos a ejecutar. ¿Sí? Sí, así es. Entonces, comprender, explorar, desentrañar, describir, reflexionar, interpretar. Vamos a ver. Aquí hay uno que yo quitaría. ¿Sí? Pero vamos a ver. Exploración y comprensión inicial. Identificar, inquirir, indagar, reconocer, observar, percibir, revisar, recoger, examinar, investigar. Inmersión, captar, sentir, experimentar, escuchar, empatizar, narrar, comprender, detallar, explorar. Pero aquí me sigue repitiendo, creo que explorar lo puse acá, arriba. Ahí me está desobedeciendo. Bien, aquí estamos viendo, pero es como un ejercicio. Ahora, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué fue el ejercicio que yo hice en mi investigación? Sí, eh, lo que hice fue eso, hice un análisis de la respuesta que ella me dio y en este caso, pues teoricé. Y vamos a ver aquí, tenemos que abrir acá. Mira, aquí no me está abriendo el chat. Vamos a ver. Perfecto. Vamos aquí, vamos aquí. A ver, pues eso es que, miren, el objetivo general me quedó con reconocer, ¿sí? Reconocer eh, que, pues, podrían, o para mí de pronto podría ser coherente con lo que estamos estableciendo. Vale. Y tenemos aquí entonces elucidar, que es como identificar, ya, es como si yo dijera, hombre, reconozco, escudriño, exploro, cuando ya exploro, describo, segundo nivel, después que describo, interpreto y después teorizo. Entonces sería más o menos como ese ejercicio de, cuando hablamos de jerarquización, de que exista coherencia de jerarquización en los verbos. ¿Ya? Perfecto. Bien, para estos días, vamos para mañana, que vamos a tener
el último encuentro conmigo, después continúan con la profe Jennifer. eh, Precisamente tengo un viaje y pues por esa razón no los voy a poder acompañar hasta el día sábado, pero vamos aquí a mostrarle más o menos qué podremos avanzar el día de mañana. El día de mañana, ay, se me perdió. ¿Será que cerré? Sí, cerré. Ah, no, está. El día de mañana vamos a ver si hacemos el diseño metodológico, que en cierta forma el diseño metodológico con lo que hemos hecho hasta el momento es un prompt completamente sencillo. ¿Sí? Permítanme y se lo facilito para de pronto hacer otro ejercicio mañana diferente. El diseño metodológico es todo lo anterior, considerando todo lo anterior, eh, presenta, eh, redacta el diseño metodológico considerando los siguientes elementos. ¿Vale? ¿Sí? Voy a poner uno. Crea un título creativo para el diseño metodológico, para el apartado del diseño metodológico, ¿cierto? Que sea coherente con el estudio. Dos, inicia, ¿sí? En un párrafo presentando el apartado del diseño metodológico, explicando su estructura. ¿Cuál es la estructura? Tenemos que enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, tipo fenomenológico. Veamos aquí categorías de análisis, análisis, categoría de análisis, categoría de análisis, eh, categoría de análisis, y población participantes y técnicas de recolección de datos cualitativos. Vale, ese es un párrafo siempre donde se explica eso. Entonces, tercero, vamos a pedirle que nos haga, ¿sí? En dos párrafos, explicar, argumentar y citar, ¿sí? El enfoque cualitativo y cómo se manifiesta en el estudio. Citar según APA 7. ¿Vale? 4. En dos párrafos, explicar, argumentar y citar el paradigma interpretativo. Y cómo se manifiesta en el estudio. Y aquí sí voy a dedicarle un párrafo más y argumentar y citar en 3 párrafos. Argumentar y citar el enfoque, aquí vendrá siendo el tipo de investigación fenomenológica y cómo se manifiesta en el estudio. ¿Por qué lo voy a dejar hasta ahí? Porque ChatGPT tiene un límite de texto. Y aquí tengo un párrafo, aquí tengo dos, aquí tengo
Aquí tengo 1, 3, 5, 8 párrafos. Ya creo que es suficiente. Y vamos a ejecutar este prompt para hacer el diseño metodológico. ¿Sí? Y veamos cómo nos sale. ¿Sí? Entonces dice, explorando las tensiones del saber hacer un enfoque fenomenológico para la formulación de la atención médica. ¿Sí? Vamos a ver. Introducción al diseño metodológico. El diseño metodológico de este estudio se basa en un enfoque cualitativo guiado por un paradigma interpretativo y el uso del método fenomenológico. Este diseño tiene como objetivo explorar y comprender la experiencia vivida por médicos y pacientes de la clínica IMAT en relación con las tensiones del saber y hacer médico y su impacto en la humanización del servicio de la salud y el bienestar. La categoría de análisis incluye las tensiones del saber. La población participante está conformada. Las técnicas de recolección de datos serán cualitativas. Bueno, enfoque cualitativo del estudio. Yo le quitaría el título, pero no importa. El enfoque creativo es ideal para explorar los fenómenos complejos y profundidades objetivos como las tensiones entre los saber y el hacer médico y su relación con la organización de la atención. Según Creuel, hay que validar este autor. La investigación creativa se centra en la comprensión de las expresiones humanas en su contexto natural, lo que permite captar las sutilezas y particularidades. Esto es importante. El diseño metodológico, yo tengo que comenzar a tejer cómo se manifiesta lo cualitativo en mi investigación. Cuando a mí alguien me dice en una sustentación que su investigación es cualitativa porque utiliza una entrevista, mejor dicho, a mí no sé ni qué me da, porque está delimitando el enfoque simplemente a la aplicación de técnicas y no es así. Aquí se está explicando claramente cómo desde diferentes elementos consideramos que la investigación es cualitativa y cómo se manifiesta eso en la investigación. En el paradigma interpretativo, dice, el paradigma interpretativo sostiene que la realidad no es una entidad subjetiva, sino que se construye a través de las interpretaciones que los individuos hacen de su experiencia y contexto. En este sentido, el estudio asume que las tensiones del saber y el hacer, así como la humanización del servicio, son fenómenos que no pueden ser comprendidos sin explorar la interpretación subjetiva de quienes participan en ella. Y aquí me pone el contexto. En la clínica IMAT, tanto en médicos como pacientes construyen significado a partir de sus interacciones. Esto es completamente importante. Y aquí se plantea lo de la investigación fenomenológica. Y aquí tengo la referencia bibliográfica del apartado que acabamos de hacer. Entonces, este prompt que aquí se los voy a poner, pues sería un prompt que podría decirnos que es base para hacer el diseño metodológico, ese apartado del diseño metodológico, que se puede llevar entre una o dos cuartillas. Si consideran necesario ampliar, amplían. Ahora, si ustedes le dan libros, por ejemplo, voy a meter a Martínez Migueles, voy a poner autores que sean propios, ya sea de lo cuali o de lo fenomenológico, genial. Eso le da muchos recursos a la inteligencia artificial, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, eh, me cuentan cómo se quedaron, cómo les pareció la clase de hoy. Dice, profe, Ever, en la implementación del enfoque de educativo STEAM,
Utilizo frecuentemente la taxonomía de Bloom en la planificación de mis clases. Claro, porque Bloom es para el nivel de desempeño de las clases y más si estás trabajando en un modelo por competencia. Bloom es muy bueno, Bloom es muy bueno para, para modelos educativos por competencia. Entonces, para ese contexto es más que útil. Y de hecho está para investigación, pero no podemos forzar a Bloom a todos los métodos. Es mi mensaje, obviamente. ¿Dónde coloco tipo? Es el método. Veamos, ¿dónde puse acá? Sí, el método. Es que para algunos países el tipo de investigación le dicen método de investigación, pero hay países donde el método es la técnica, entrevistas. Entonces aquí, de hecho, hay hay ciertos términos que pueden ser inversos. Hay gente que no dice enfoque cualitativo, sino paradigma cualitativo. Entonces, no tiende a ser sencillo unificar estos criterios en todo el mundo. Entonces, y más cuando estamos en un diplomado internacional. Pero para ti el efecto sería el método. Vale. Bien, pues entonces dejamos por hoy ahí. Muchas gracias. No sé si de la serie están conectados para, para alguna información. Vale. Dios me los bendiga inmensamente. Dios me los guarde y pues nos vemos mañana, Dios mediante.